¿Qué tal a toda nuestra audiencia? Hoy es el segundo episodio del podcast Confidencial HN y estamos siempre con un tema sumamente interesante y para ello nos acompaña el general en condición de retiro, Isaías Barahona, con quien vamos a hablar ampliamente sobre lo ocurrido el pasado 9 de marzo en el proceso electoral. ¿Cuál fue el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Hubo boicot? ¿Hubo intento de boicot? ¿Se cumplió la misión verdaderamente a la que le encomienda la Constitución de la República en el artículo 272 por parte de las Fuerzas Armadas? ¿O es una misión que no se realizó con éxito y que tuvieron más bien que echar mano de civiles, como lo manifestó en algún momento Ana Paola Hall? Para hablar sobre eso y de igual forma también finalizar con un poco del análisis con respecto a los resultados que está brindando ya el Consejo Nacional Electoral, nos acompaña Isaías Barahona, como les mencioné anteriormente. Bienvenido, un gusto saludarle al podcast del Confidencial HN. Este es nuestro segundo episodio. Gracias por la oportunidad de poder dirigirme al auditorio del Confidencial HN. Es primera vez que estoy con ustedes y vamos a desarrollar, como usted lo dijo, un diálogo abierto, un diálogo realmente diciendo lo que efectivamente creemos que pasó, porque si uno no lo dice, puede cometerse el error de no precisar, de no ser fiel en cuanto a lo que hemos observado. Para nosotros, para mí particularmente, el 9 de marzo va a ser un día importante para Honduras, porque creo que se despertó en Honduras una conciencia que no se había manifestado, que estaba ahí porque los hondureños siempre hemos dicho que somos demócratas, que queremos vivir con libertades, que queremos vivir en orden, que queremos procesos electorales limpios, que queremos una lucha anticorrupción. O sea, siempre lo decimos, siempre estamos con esos temas, los llevamos ahí en el bolsillo y en el corazón y muchas veces no se dan en casi todas las actividades, y esto es lo que más nos debe preocupar. O sea, no es solo que hay problemas en los procesos electorales, sino que se van por todas partes, desde la escuela primaria, en las pulperías, en el transporte, en el mercado. O sea, en todas partes o tenemos corrupción, o tenemos el engaño, o tenemos el vivo que quiere favorecerse frente a otros, o tenemos el político sucio que hace campañas utilizando recursos no necesariamente nobles, sino que otro tipo de recursos. Así que creo, insisto, que es bueno el 9 de marzo porque nos dio un campanazo, nos dice, hey, no se puede seguir viviendo en Honduras bajo el concepto de que si yo me aprovecho está bien, si yo me genero una ventaja está bien, si yo interrumpo un proceso está bien. No está bien. Los países desarrollados, los que tienen éxito en el mundo, las familias que tienen éxito en el mundo desarrollado, viven bajo normas, viven bajo principios, viven acuerpados alrededor de un núcleo de valores, es decir, haciendo cosas positivas. Y esas ya las conocemos, no tenemos que repetírnoslas, están desde los 10 mandamientos hasta los códigos más prolijamente elaborados que hablan de hasta cómo nos vamos a cortar las uñas. Sí. Pero hoy lo que nos toca a los hondureños es traer todo ese cúmulo de valores y principios y asegurarnos que los empezamos a cumplir para que los procesos, y particularmente el proceso electoral del 30 de noviembre, realmente logremos hacerlos con la calidad que merecemos, con la calidad que necesitamos, porque además de que nos vemos nosotros, nos vemos cómo hacemos las cosas, también nos ve el mundo. Y el mundo no perdona, el mundo es cruel. Si nos ven inestables, si nos ven no confiables, si nos ven con algunos procesos no de la calidad universal que ahora se puede conocer porque hay tanta comunicación, tanta posibilidad, entonces nos castiga con aislamiento o nos castiga con un costo mayor cuando queremos hacer sociedad con ellos. Así que necesitamos valorar ese 9 de marzo y convertirlo no solo en una lección aprendida, sino más bien en un momento de cambio para Honduras
que nos haga buscar, porque aquí no lo vamos a encontrar así tan simple, que nos haga buscar el verdadero camino dentro de una norma, dentro de un estándar que sea respetable dentro del país y al mismo tiempo respetable para cualquiera que nos vea, y eso nos va a mejorar mucho nuestras condiciones. Usted como ex jefe de las Fuerzas Armadas y máximo militar en el país hasta el periodo del presidente Ricardo Maduro, y después de haber vivido más de 10 procesos electorales, ¿cómo evalúa esta situación que ocurrió con respecto a la distribución de las urnas por parte de las Fuerzas Armadas, y cómo usted puede calificar, por ejemplo, eso que buses rapidito con cobradores y buceros aparecieron con las urnas en diferentes puntos de la ciudad? Bien. Creo que las Fuerzas Armadas cayeron en una trampa puesta por las mismas Fuerzas Armadas. Digo. Por supuesto que hubo contribuyentes para que esto se produjera de la forma en que pasó. Pero cuando digo las mismas Fuerzas Armadas se pusieron trampa, lo digo en un sentido positivo. Y yo voy a hablar en defensa de Fuerzas Armadas, porque creo que necesitamos realmente fortalecer instituciones en Honduras. Y Fuerzas Armadas es una de las instituciones que ha sido fuerte, siempre. Pero necesitamos mejorar eso. Vea, usted lo mencionó, son 11 procesos ya. Los 11 procesos en los que Fuerzas Armadas ha participado nos dejaron una visión o una imagen de Fuerzas Armadas de que era responsable, de que es una fuerza capaz, competente, honrada, realizando procesos y efectiva además, porque yo puedo decirlo conociendo las interioridades de muchos de los procesos anteriores, que en muchos casos, si no hubiese sido porque las Fuerzas Armadas estaban ahí, hasta pudimos haber no tenido elecciones. Porque al interior de la política se genera una serie de tensiones que enfocan a veces los mismos mecanismos y procesos del Consejo Nacional ante el Tribunal de Elecciones y podrían haber hecho que no hubiese elecciones o que no fueran tan bien llevadas. Entonces, creo que hubo un exceso de confianza, nos la creímos, los militares se la creyeron, los activos, que todo estaba resuelto. Porque tenemos una organización, porque tenemos disciplina, porque tenemos soldados entrenados, desde la más baja jerarquía hasta la más alta jerarquía. O sea, teniendo todo eso, la gente debió dormir tranquilo y decir, aquí no pasa nada. Pero se les olvidó realmente que los políticos tienen una tensión natural. Y en este proceso tiene una cosa única que no tuvieron todos los demás procesos desde el 82 hasta hoy. Y es que el que está gobernando es un partido anárquico, es un partido caótico, es un partido peligroso para el Estado de Honduras. No se reflexionó eso, o sea, no hubo una reflexión que le dijera a quienes iban a conducir estas operaciones, tanto al CNE como a las Fuerzas Armadas, hey, prestenle atención porque con este partido se pueden producir cosas que no hemos visto antes. Así que, por eso digo, de repente se puso la trampa por la confianza de haberlo hecho bien. Malo que pasara, seguro que hubo quien aprovechó esa confianza, seguro que hubo quien aprovechó algunas dificultades. Las elecciones de 1980, de las primeras después del cambio, después de que salieron las Fuerzas Armadas y entró la Constitución del 82, solo éramos alrededor de 5 millones de personas. Hoy ya somos casi 10 millones. Eso indica que la tarea ha crecido en términos de volumen, un poco de complejidad porque hay incorporación de tecnologías, porque hay otros factores. La movilidad es más amplia porque hay más carreteras, pero igual había problemas que resolver y estoy seguro que no se hicieron los trabajos con la precisión y con la extensión del cálculo que debieron hacerse, y por eso vimos contrataciones de buses con asientos contratados a última hora, porque sí, aún los mismos buses podían haber sido sin asientos si los piden sin asientos, pero hubiesen tenido que pedirles 3-4 días antes para poder desmontar asientos y presentar buses solo con las carrocerías. O sea, hubo una falla de planificación en tiempo, en volumen, en peso, en cantidad de personas necesarias, porque había momentos en los que ellos reportan que no tenían quien bajar a las maletas electorales. O sea, la planificación no fue tan efectiva, no fue tan bien realizada como había sido la costumbre. Y otro detalle con el transporte, y es que
En el pasado, unos 2-3 meses antes de las elecciones, las secretarías de Estado ponían a disposición, se mandaba una lista, un mensaje a todas las secretarías de Estado para que mandaran la lista de los vehículos disponibles del Estado con las características que necesitaba el proceso electoral, y de esa lista tanto el Consejo Nacional Electoral como las Fuerzas Armadas escogían y decían: estos queremos y deben estar tal día con un conductor, o sea, personas seguras, los conductores, y vehículos seguros que eran del Estado. E iban identificados como vehículos del Estado con un rótulo de Tribunal Nacional de Elecciones, ahora Consejo Nacional. Entonces era más ordenado, se hacía más ordenado. Pero eso es un problema de planificación, todo eso se puede hacer y no se hizo. ¿No podía haber atendido, por ejemplo, esa contingencia en algún momento las mismas Fuerzas Armadas al detectar que parte del boicot que se le ha montado es que las personas encargadas de cargar o descargar las maletas electorales no llegaron a trabajar? ¿No debieron eso haberlo previsto con sus procesos de inteligencia? Claro. Otra vez, cuando digo planificación, la planificación siempre... Ahí por ahí la ve usted, que no hubo esa planificación es que a lo interno. Para conocimiento de todos. Sí, ¿no? sí. En operaciones militares, los militares siempre planifican, en la guerra y en lo que sea, siempre se planifica cuánto se necesita para cumplir o para alcanzar el objetivo, pero siempre se deja o se organiza una reserva de dinero si es que el tema va a ser con dinero, una reserva de armamento, de personal, una reserva de unidades. O sea, siempre hay una reserva con la que usted puede entrar por dos razones: o a resolver un problema, una falla que se dé en una de las acciones, o al mismo tiempo aprovechar donde usted está teniendo éxito para entrar y ganar de un solo. En este caso nos queda claro que no se había planificado una reserva de transporte, una reserva humana de personas disponibles para poder atender una contingencia que se presentara. O sea, no se planificó completo, y ese es el problema. Ahí es donde falla. O si se tenía la reserva, no había una planificación correcta de la actividad que se llama siempre mando y control, que significa que hay un puesto de mando que está dando seguimiento a toda la operación, que está viendo dónde avanza, dónde no avanza, que destraba cualquiera que no funcione y responde oportunamente. Eso obviamente no lo vimos, porque si lo hubiésemos visto funcionando, o si lo tuviésemos en aquel momento, no hubiese ocurrido lo que pasó. O hubiese sido menor, digamos, el impacto. Sí. El general Roosevelt Hernández dijo: al final se cumplió la misión, palabras textuales que ha dicho a los miembros de la prensa. Pero usted considera que es una misión que se cumplió en tiempo y forma, tomando en cuenta que el voto se ejerció el 9, se ejerció el 10 y se terminó de ejercer el 16 de marzo. Sí. O sea, la misión establecía que las urnas deberían de estar abiertas el 9 a las 7 de la mañana y cerradas a la hora que disponía el Consejo Nacional Electoral, 5 o 6 de la tarde. Pero le acabo de mencionar, 3 días se tardó en votar, en cerrar todo el proceso electoral, o 3 días completamente diferentes, 9, 10 y hasta el 16 de marzo. ¿Podemos calificar eso como al final que se cumplió la misión? Estoy en desacuerdo total, porque usted define la misión con con un parámetro específico. Usted dice, las urnas para la elección deben estar antes de las 7 de la mañana, que es la hora en que comenzaba la votación. Debe estar todo listo antes de las 7 de la mañana en su puesto, con la fidelidad de que no pasó nada con esas urnas, de que no se puso nada, de que no se trastocó nada, que significa seguridad que debe haber proporcionado las Fuerzas Armadas. Obviamente, si están en el punto donde deben estar, también porque el transporte funcionó. Es decir, no se trata solo de decir, bueno, al final votamos, porque igual podríamos seguir votando mañana. Ese no es el parámetro de cumplimiento. Yo sé que la ley tiene esos espacios que dice, bueno, si no se pudo completar, hay que hacerlo en una fecha que determine el Consejo Nacional Electoral, la fecha más temprana, deben haber parámetros ahí de tiempo, pero ahí ya está recurriendo la ley a reparar un daño que se haya producido en ciudadanos que no tuvieron oportunidad de votar por alguna razón. Entonces ya no cumplimos. O sea, si tenemos que venir a reparar el daño o a reparar el error, quiere decir que no estamos cumpliendo. Así que es fácil decir sí cumplimos, pero cumplir para mí
y estoy seguro que para el pueblo hondureño significa haber tenido el material electoral a las 7 de la mañana, haber sido retirado o haber cerrado los centros de votación a las 17 horas, 5 de la tarde, como lo manda la ley, y luego Fuerzas Armadas haber dado la seguridad al proceso, recuperar todo ese material y ponerlo a disposición del Consejo Nacional Electoral en la medida del tiempo que el transporte requiriera. Así que esa definición de cumplimos habría que revisarla y realmente decidir si la aceptamos o no. Yo no la acepto, no me parece que sea la definición correcta. Ahora, sí puedo aceptar dentro de eso que al final las urnas lograron llegar al lugar donde tenían que llegar, pero eso no es el cumplimiento de la misión tal como lo manda la Constitución y la ley electoral. Además, las misiones tienen tiempo, hora, claro, ¿verdad? Así es. Y en este momento no se habría cumplido. No se cumplió con el tiempo. O sea que... Y no solo el tiempo, no se cumplió con la calidad, porque no se puede garantizar que todas las urnas llegaron sin haber pasado por un manoseo de cualquiera, porque estuvieron abandonadas por horas en alguna parte. Eso es lo que hay que digamos, poner y decir, por esto no se cumplió. Bueno, vimos hasta un reportero que estuvo cargando una de ellas y le indicaba a la persona del bus que por favor tomara cuidado. Cuando usted dijo, por ejemplo, que es un plan previamente organizado por el mismo Fuerzas Armadas para terminar en esta situación de no poder ejercer o llevar a punto y en tiempo y forma las urnas, ¿quién es el que pretendió involucrar de repente a estos miembros de Fuerzas Armadas a que se hicieran ese mismo sabotaje entre ellos? ¿O cómo sería? ¿O cómo lo establece usted? No conozco los detalles de qué fue lo que pasó, por supuesto. Eso va a ser responsabilidad del Ministerio Público, investigar, poner nombres, poner hechos, poner momentos y definir de alguna forma qué fue lo que en efecto pasó. Nosotros solo vimos el resultado, solo vimos que la urna no estaba en el punto, solo vimos que la gente quedó esperando hasta medianoche en algunos casos, vimos que habían urnas abandonadas en algunos puntos de las ciudades en Tegucigalpa y San Pedro. Hay quienes opinan que solo ocurrió en Tegucigalpa y San Pedro, pero yo tengo información de otras personas que me dicen, no, también pasó en otras partes, también hubo retardos en otras partes, solo que no fueron cubiertos con la misma... con la misma cantidad de información y no se divulgó tanto, pero es posible que haya pasado en otras partes. Entonces, el trabajo de la Fiscalía, del Ministerio Público, va a ser encontrar toda la película y decir, bueno, todo esto pasó aquí, y encontrar a los autores materiales que cometieron o el error o el delito, una de las dos son penalizables, ojo, porque hay responsabilidades, e igualmente a los autores intelectuales, porque de seguro que existen dadas las condiciones de lo que vimos. El hecho de que las urnas principalmente faltaran en aquellos centros de votación donde la oposición siempre ha tenido ventaja es un indicativo de que esto no fue casual, porque no hay posibilidad de que le pegaran con precisión a esos centros de votación cuando pudo ocurrir en cualquier parte. La Secretaría de Defensa, Rixi Moncada, tiene la capacidad o podría indicar que el proceso se volviera mucho más lento para provocar este caos que al final conocimos y el general Roosevelt atenderla, o verdaderamente solo es cuestión administrativa y el secretario de Defensa se mete en cosas netamente administrativas y no da alineamientos del accionar de los miembros o del pelotón o de los miembros de las Fuerzas Armadas? Mire, en teoría, por lo que dice la ley, el secretario de Estado, en este caso la secretaria de Estado, no tiene capacidad ni siquiera el espacio para dar órdenes dentro del proceso electoral. La Constitución manda que las Fuerzas Armadas sean puestas bajo el mando del Consejo Nacional Electoral 30 días antes, un mes antes. Sí. Hay que interpretar eso correctamente. ¿Qué significa? Que deben pasar a la orden del Consejo Nacional Electoral. Significa que el único que puede dar órdenes a las Fuerzas Armadas que tengan que ver con el tema electoral es el Consejo. Nadie más. Ahora, los militares deben tener claro, porque siempre se tuvo claro, que el único que podía dar órdenes seguía siendo el Consejo. Que el ministro o el secretario de Estado
aun cuando sigue ahí, porque nadie lo quita, no tiene ninguna atribución dentro del proceso electoral. Tiene antes, por ejemplo, tiene que asegurarse que la fuerza militar esté completa, que tenga los recursos humanos completos, que tenga su armamento completo, que tenga sus vehículos y transporte completo, que tenga comunicaciones, que estén entrenadas para cumplir cualquier misión, no solo esta. O sea, es responsabilidad de la Secretaría de Estado asegurarse que esa fuerza está disponible para cumplir con todos los mandatos constitucionales. Pero una vez que pasa al mando del Consejo Nacional Electoral, le queda totalmente prohibido, limitado ese espacio. No es que no puede hablar, sí puede comunicarse, pero no puede dar disposiciones. Y ese jefe militar, o toda la escala de jerarquía militar, no puede poner primero por encima de los criterios de obediencia las intenciones o las órdenes que pudieran venir del sector político, ya sea de la señora Presidenta de la República, que es comandante general de la Fuerza Armada, pero que también queda sustituida, relevada en este momento por el Consejo Nacional, por la Constitución, ni del Secretario de Estado, ni mucho menos de cualquier otra fuente, ya sea fuente de poder política, meramente política de un partido, fuente de poder de sectores como sectores empresariales que pueden en algún momento tener un interés, y peor aún de sectores de crimen organizado, solo porque tuvieran poder económico. No se puede, no debe admitir un militar que esté en una posición como esta, en ninguna parte de la escala, admitir una disposición o influencia directa de cualquiera que no sea el Consejo Nacional Electoral. Así que si eso pasó, como parece que ha pasado, solo significa que hay una falla de mando, una falla de obediencia, porque se está obedeciendo a un mando que no tenía la autoridad para mandar, y eso es parte otra vez de lo que el Ministerio Público tiene que dilucidar. El Ministerio Público no se percató, o sea, el que planificó esto con intención política no se dio cuenta que le iba a poner una carga compleja al Ministerio Público, porque no la puede rehuir, no puede salirnos diciendo, como se ha querido decir allá, no, es que fueron unos conductores. Perdón, los conductores no están en la Constitución. En la Constitución dice Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional. Tiene que encontrar ahí, entre esos, quiénes son los responsables. ¿Le quedó grande la misión al general Roosevelt Hernández? No la cumplieron adecuadamente. Grande tal vez no es el mejor término para definirla. Otra vez vuelvo a mi comentario inicial. Creo que se confiaron. Creo que se confiaron. Es como cuando un equipo de fútbol como el Olimpia, que es un gran ganador aquí, o el Motagua, que son grandes ganadores en Tegucigalpa, le digan, mire, se van a enfrentar con un equipo del barrio tal y tal. Y digan, bueno, a esto le ganamos, ni entrenamos, ni hacemos esto, ni dormimos la noche anterior. Y van al juego y le meten una goleada porque los agarraron descuidados. Así le pasó al Consejo y a las Fuerzas Armadas. Llegaron confiados de que se podía. Creyeron que el nivel de planificación y el nivel de desempeño que habían planificado era suficiente, y no fue, se demostró que no fue suficiente. Cuando usted tiene misiones trascendentales de las que depende el destino de Honduras, fíjese qué crucial, así como cuando la selección va a jugar, el destino de la selección y la imagen deportiva de Honduras depende de que gane o no gane, de cómo se prepara. Igual aquí, cuando el destino del país depende de la efectividad y de la calidad de un servicio que dé el Consejo Nacional como ente controlador de un proceso electoral y las Fuerzas Armadas, usted no se la puede jugar. Usted tiene que planificar con exactitud. Usted tiene que prever la posibilidad de contingencias totalmente naturales que pueden ocurrir. ¿Qué tal si hubiese habido un terremoto? ¿Qué tal si hubiese habido un incendio feroz en alguna parte que demandara una atención distinta? Usted tiene que preverlo y decir, si esto pasara, yo tengo este recurso, tengo esta actividad. O sea, prevenir. Ahí es donde necesitaban también hacer inteligencia, coordinar con otras organizaciones de la comunidad de inteligencia para poder ver más allá. ¿Qué tal que un país vecino quisiera intervenir también? O que otro país de otra parte del mundo, de Venezuela o de Cuba también, pretenda intervenir en el proceso electoral y venga y le meta una perturbación para que aquí no puedan realizarse las elecciones y luego tengamos que decir, ¿sabe qué? Honduras no puede realizar elecciones y hay que ir a una constituyente mañana.
Fíjese que yo escuchaba al comando de apoyo logístico, al comandante Nahum Canales, y él manifestaba que algunos soldados andaban desvelados. Se desvela una persona en una misión, ¿no? ¿Verdad? Si usted le da una misión, no lo tiene desvelándose. Su misión es estar de 6 de la tarde a 6 de la mañana el día siguiente. No, o se considera como desvelo eso, general. Bueno, mire, el manejo del sueño en las fuerzas militares es un tema. Okay. ¿Ya? Igual que lo es, por ejemplo, en las compañías de transporte y en las líneas aéreas. Usted tiene que asegurarse que sus pilotos durmieron 8 horas antes, igual que los conductores. Pero no debe decir que están desvelando. No, porque están haciendo el trabajo en el horario que se planificó. ¿Ya? Igual que un médico en un hospital. Si está de guardia, de turno, en el turno claro, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, él no se está desvelando, está cumpliendo con un turno. Correcto. Él debe buscar, y el sistema que lo asigna debe buscar que antes de ese tiempo vaya y duerma en algún momento, porque en ese tiempo no podrá dormir. Entonces, ese no es desvelo. O sea, desvelo es que usted no haya planificado y de repente surge algo y usted no puede irse a descansar. Correcto. Ese es un desvelo porque está fuera del ciclo normal, circadiano de cada persona y del ciclo de la institución. Entonces, hablar de desvelo, no. Ahora, entendamos lo que quiso decir. Sí. Quiso decir, bueno, tuvimos gente trabajando de noche, tuvimos un turno trabajando de noche, toda la noche. Pero podríamos decir que es mala planificación ponerlos a trabajar toda la noche. No. Teniendo tantos elementos, ¿o no? No necesariamente es mala planificación. Usted puede planificar trabajo de noche. Y en este caso, siempre se hizo en la distribución de urnas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, siempre, toda la noche anterior ha sido de trabajo. ¿Por qué? Porque primero se atiende todo el país, y Francisco Morazán y Tegucigalpa sobre todo, se atendía desde las 5 de la tarde del día anterior a la elección durante toda la noche repartiendo urnas para que estuvieran disponibles. ¿Por qué no se llevan más temprano? Porque llevarla más temprano es tenerla expuesta. Entonces se planifica para que el material no esté expuesto, sino llevarlo en el momento oportuno para que no se dañe la calidad de ese material, la fidelidad. Y entonces eso exige trabajar de noche, así como cuando usted va a un velorio. O sea, usted va a pasar la noche ahí con el muerto, pero no es que esté velando, usted está cumpliendo con una cosa. En ese caso no fue planificada, en la mayoría de casos, pero en este, planificar, insisto, el descanso del soldado, el descanso de cualquier persona, debe ser parte de la planificación, porque si no vamos a ver entonces una disminución en la capacidad del individuo de enfrentar sus tareas. Y eso no es bueno porque al final vamos a tener un problema más grande. Ayer caminaba por uno de los centros comerciales de la ciudad y vi a algunos ciudadanos cuando miraban a miembros del ejército decirles, ¿y las urnas? O sea, hay mucha indignación en el ciudadano con respecto al accionar. ¿Cómo cree que esto impacte en el perfil de las Fuerzas Armadas ante el pueblo hondureño y si habrá alguna posibilidad de reivindicarse de cara al 30 de noviembre? Bien, yo le dije hace un rato que yo iba a defender a Fuerzas Armadas. Claro. Voy a hacer una pregunta ahora. Y esa pregunta que le hace el ciudadano se la hace también cuando ve a un candidato a diputado del Partido Nacional, del Partido Libre o del otro partido. No. O sea, al político no se le hace la pregunta. Pero es que el político no tiene credibilidad. No, espéreme. No, ese es el punto. Ajá, Okay. O sea, le exigimos credibilidad a las Fuerzas Armadas. Sí. Pero esto es como que usted tenga, le exigimos casi perfección en todo. ¿Ya? Sabemos que no es perfecto, sí, pero le exigimos, usted debe portarse lo máximo. Sí. Pero esto es como que usted ande de blanco como los marinos, ¿no? Los navales, que andan de blanco pulcro porque en el mar no hay polvo. Entonces ahí no se empolvan, no le pasa nada, sudan y lo único que tienen es agua, pulcro se mantiene. Pero aquí tenemos a la institución metida en un mar de corrupción, en un mar de picardía. Aquí medio mundo alrededor de la institución tiene muchos de los vicios que a las Fuerzas Armadas le exigimos que no tengan. Claro. Yo estoy de acuerdo en que hay que exigirle porque le pagamos para eso, la formamos para eso, confiamos en ellos y es correcto, es bueno que sea así. Pero, ojo, por ejemplo,
Uno de los vicios que puede dañar la imagen de las Fuerzas Armadas es la politización. Pero la politización no se produce solo porque los militares andan buscando cómo que los politicen. En realidad no lo buscan, están ahí. ¿Quién busca? El político va a buscar. Pero no le reclamamos a ese político. ¿Quién le reclama al partido de gobierno y a otros partidos? Hey, ¿por qué están politizando las Fuerzas Armadas? ¿Cuándo hemos visto los programas en donde se diga por qué está politizando? ¿Por qué el Ministerio Público no va y llama a un político que metió las manos en las Fuerzas Armadas y le dice, usted está violando la Constitución porque la Constitución dice que usted no puede politizar a las Fuerzas Armadas? Entonces, yo estoy de acuerdo en que las Fuerzas Armadas fallaron en una parte del cumplimiento de su misión. No fallaron totalmente, es cierto, pero fallaron. Y eso debe corregirse. Pero entonces usemos al pueblo hondureño o usémonos como pueblo hondureño. Exijámosle a Fuerzas Armadas. Yo no estoy en desacuerdo que se le exija, pero exijámosle al resto. Exijámosle al Consejo Nacional Electoral, exijámosle a los partidos políticos, exijámosle, ahí estaba viendo hoy en la mañana en uno de esos programas un partido político peleando entre ellos mismos porque dice, es que vos compraste, es que el otro compró. Exijámosles y no participemos de eso, porque resulta que quien participa es el pueblo. Cuando los políticos andan comprando votos, no se los compran entre ellos, se los compran a la población. El ciudadano es el que va y recibe, y la gente dice, bueno, está bueno que lo reciba. No, no está bueno. No está bueno que venda sus votos, pero reclamamos si alguien lo anda comprando. Juzgamos al que va y lo compra, pero no juzgamos al que está decidido a venderlo. O sea, cometemos el mismo error y dañamos el proceso y dañamos el destino de Honduras. Entonces, estoy de acuerdo y exijámosle a los militares. Esa pregunta que se le hace debe causarle vergüenza a todos los militares. Y muchos deben estar indignados dentro, así como vemos muchos que estamos preocupados afuera. Exijámosle a toda la jerarquía. Mire, un soldado de 1 año de servicio, no voy a decir uno nuevo porque no entiende nada, pero un soldado de 1 año de servicio, de 2 años de servicio, un subteniente, un capitán, pueden exigirle a los generales. No es que le van a faltar el respeto, sino que le pueden exigir. El solo comportamiento correcto de un capitán es una exigencia para que sus autoridades lo respeten y no le pidan o no lo induzcan a la producción de un acto ilegal o de un acto contrario a la moral y a la ética dentro del campo militar. Entonces, comportémonos todos y con ese comportamiento generemos una exigencia a todas las instituciones. ¿Queremos enfocarnos en Fuerzas Armadas y Consejo Nacional Electoral? Sí, porque los necesitamos lo mejor posible presentados para el proceso electoral del 30 de noviembre. Totalmente de acuerdo. Es prioridad nacional hacer esa fuerza. Y aquí debemos aprovechar, digamos, instituciones como las siguientes. Vean, las universidades. Las universidades ya han estado formando valores y principios enfocados en el proceso electoral. Organizaciones cívicas, debemos hacer un trabajo cívico con todos los ciudadanos indicándoles cuáles son sus derechos, que la gente sepa que le violaron un derecho. Mucha gente no se dio cuenta que le estaban violando un derecho constitucional. Se dio cuenta que no llegó la urna, pero no lo relacionó con la Constitución. A medida que se dice, la gente lo va aprendiendo y lo entiende. Entonces hay que inducir ese pensamiento a través de organizaciones cívicas, medios de comunicación. En Honduras, 2 semanas y se acaba. Es posible que dentro de 10 días el coordinador de esta maniobra, que puede estar por allá agazapado, nos tire un tema nuevo para que se nos olvide que pasó. Ayer, hace 2 días, sacaron uno. Vamos a meter presos a estos generales otra vez. Sí. Y empezamos a desenfocarnos. No, este problema es más importante que casi cualquiera que salga. Enfoquemos a las iglesias. Muchos de los valores y principios que hemos abandonado en la convivencia normal del ciudadano hondureño están en las iglesias, están en la enseñanza de los 10 mandamientos y todo lo que se desarrolle de ahí en adelante. Los pastores de las iglesias evangélicas, los sacerdotes católicos, los líderes de las iglesias han estado a lo largo de los últimos meses mandando un mensaje para que los ciudadanos comprendan sus derechos, comprendan su responsabilidad de ser honrados. Hay que seguir con eso, hay que seguir estimulando a las iglesias y a las universidades y a las escuelas y a los gremios, los colegios profesionales, o sea, toda esa parte de organización civil que no es gobierno y que no son partidos políticos. Perfectamente debemos entrar hoy en una maniobra
de formación de cultura, de formación de civismo, para que esos líderes políticos tengan temor de violar la ley. Así como hablaba hace un rato yo, si los tenientes, si los soldados son firmes en el cumplimiento de sus deberes y no admiten, los generales van a decir, cuidado, ahí no podemos. Si el pueblo hondureño es firme en la exigencia a sus líderes de que juguemos con las reglas correctas y no nos perdonamos a ninguno, entonces los líderes políticos también tienen que cambiar. No tienen otro espacio. Nos van a querer engañar. Sí, claro. Pero debemos... Que lo intenten y que lo logren es otra cosa. Claro, van a tener un castigo en el proceso. Sea como sea, y parte de que este proceso no haya sido una misión fallida por completo, fue lo que usted nos decía en su introducción o al inicio de esta entrevista, que el pueblo hondureño se volcó a los centros de votación, se volcó a buscar las urnas, exigió, pedía a los portones que se abrieran porque necesitaba votar, y votó entre el 9 y el 10, y los de la Sagastum y el Cultura Nacional el 16. El 16 de marzo aquí en Francisco Morazán. ¿Qué le pareció ese comportamiento del pueblo hondureño? ¿Cómo lo evalúa después de eso y después de ese momento? ¿Y cómo ve a los partidos políticos? ¿Se lo esperaban algunos ese comportamiento de volcarse en las calles? Bueno, los partidos políticos habían pedido a sus seguidores que le dieran ese apoyo del voto. Eso fue la campaña, digamos, de las últimas 6 semanas antes de las elecciones primarias. Lo vimos, los de Libre, los liberales, los nacionalistas estaban moviéndose por todo el país. Yo era parte de uno de esos equipos, sí. Sigo siendo, por supuesto, y nos estábamos moviendo por todo el país pidiendo el voto, pidiendo que el ciudadano acompañe. Esa era una petición correcta. La expectativa, por supuesto, era incierta porque no se sabía hasta que ocurriera la elección del día 9 de marzo. Pero sí estoy seguro que fue sorpresa para todos y probablemente una sorpresa mayor para el que había planificado que los hondureños no votaran y que esa acción provocara una disminución en la participación de algunos partidos, inducida por las acciones que vimos. Para eso sí fue sorpresa, porque no esperaba verse de una forma, no es estructurada, porque no lo fue, natural. La respuesta de la población fue natural, decir, ¿cómo es que no me van a dejar votar? ¿Cómo es que yo no puedo votar? Y mucha gente lo enfocó contra un partido, que es el partido de gobierno, porque evidentemente hubo una percepción muy clara de que desde ahí venía esta acción. Así que el pueblo nos ha demostrado 2 cosas. Uno, que no se le puede seguir engañando. El pueblo está viendo. Muchos políticos piensan que por allá un campesino que anda con unos zapatos viejos y que su ropa no es de marcas favoritas en el mundo, que no entiende el mundo. Está equivocado. Esa persona ya tiene una gran cantidad de comunicación, una gran cantidad de información, pertenece a círculos de información donde circulan criterios y conceptos, y ahí su pensamiento ha despertado hacia los temas políticos, ya entiende la política. El ciudadano más humilde entiende la política, ya no podemos seguir pensando que se le puede hablar bonito para dormírselo, no. Esa es la primera cosa que nos demostró el pueblo, está informado y tiene carácter. Y la segunda, digamos, demostración es, tiene claro que quiere vivir en democracia, tiene claro que quiere procesos honrados, procesos reales. Entonces, se equivoca cualquier político que crea que el pueblo es tonto y que el pueblo es manipulable. Nos demostró que no es tan manipulable, que el pueblo está listo para recibir una calidad de política superior, donde se hagan propuestas correctas, propuestas viables, propuestas con respeto a la población. Ya no podemos seguir engañando, ya no nos pueden ofrecer viajes a la Luna o viajes a Marte, u ofrecerle, te voy a dar una bolsa de comida para que me des un voto. Una bolsa de comida le dura 2 días a una familia de 4 o 5. No, los ciudadanos quieren soluciones permanentes, soluciones viables, soluciones honradas, que le permitan vivir dignamente. Honduras necesita poner, o el gobierno, cualquiera que sea el gobierno que resulte, tiene que poner a los ciudadanos, al hombre, a la mujer, a los niños, a los ancianos, en el centro de su planificación y respetar eso. El objetivo de la maniobra era que en los lugares que de repente no era muy favorecido con el voto
el partido de gobierno, la gente se desanimara y no saliera a votar? ¿O cuál es el objetivo de esta maniobra, tomando en cuenta que esto solo se ve como en el fútbol? Cuando el equipo que de repente siente que va ganando, o que le esconde la pelota para que no le empaten o para que no le metan más goles. Sí. Entonces, cabal, como dice usted, así lo interpreta también el pueblo hondureño. ¿Por qué no ponen las urnas para expresarnos y ahí que se derima quién es mejor o quién es el indicado? Bueno, ese es el principio de una democracia pura, por supuesto. Sabemos que no existe. O sea, usted y yo y el pueblo hondureño no está engañado. Sabemos que no existe porque, como decía Rubén Darío en Los motivos del lobo, en el hombre existe mala levadura. Sí. Es verdad. O sea, no siempre nos comportamos como debemos comportarnos, pero está bien. Pero cuando los procesos son transparentes, bien organizados, y el pueblo tiene toda la libertad de llegar a votar, ese resultado hay que respetarlo, cualquiera que salga, porque no tengo argumentos, nadie tiene argumentos para decir lo que hicieron ahí no está bien. Y si el pueblo en masa se manifiesta por un candidato político, hay que respetar eso. Eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dice nuestra ley. Y esa es la forma de vivir en orden. Dentro de un periodo electoral habrá una oportunidad nueva. Si ese partido o esos funcionarios no cumplieron con la expectativa del pueblo, el pueblo mismo los va a castigar. Y lo vamos a ver ahora el 30 de noviembre, porque la queja de los hondureños en los últimos 3 años es que el partido que entró a gobernar con una altísima expectativa fue un fracaso total. Y entonces el pueblo se manifestará en su momento, pero nadie tiene derecho a interferir para que el pueblo no pueda, o a modificar ese resultado una vez que el pueblo lo presente en sus votos en las urnas, o mucho menos a hacer que el proceso fracase como un todo, haciendo aparecer a Honduras como un país donde no se pueden llevar elecciones, porque eso nos hundiría en la calidad de un país o una democracia fallida, y Honduras ni siquiera está cerca de eso, a menos que nosotros le empujemos, pues. ¿Qué le parecen los resultados donde dan a Narri y a Asfura? Le voy a ir preguntando por cada uno de los partidos políticos, con un 75-76% de preferencia en el voto nacionalista. ¿Qué le arroja esto? ¿Cómo lo visualiza de cara al 30 de noviembre? Creo que es un resultado lógico, normal. Creo que es el resultado correcto que recoge el pensamiento del nacionalista, porque, bueno, hay explicaciones. Yo puedo hablar y decir, bueno, ha habido tiempo, los candidatos que estaban en la contienda ya tenían un posicionamiento desde antes por sus esfuerzos anteriores, había sido candidato y está ahí. Y el pueblo nacionalista, en este caso, el votante nacionalista, reconoce el liderazgo de Narri Asfura en este caso. Creo que es la expresión correcta del partido. Me sorprendería que hubiese sido de otra manera, honestamente. Me parece que luego doña Ana García está en la posición en que también todo ese proceso de varios años de estar presente ante el pueblo también le aporta esa cantidad de votantes, que no es la mayoría, que realmente es una minoría importante, pero no es suficiente para figurar como el primer candidato del partido. Con respecto a Rixi Moncada, tiene el 93% de intención o de voto, de voto dentro del Partido Libre. Creo que no hay mayor novedad. Con respecto a eso, ¿cómo la ve de cara al proceso electoral del 30 de noviembre? ¿Siente que llegó a su techo o verdaderamente...? Un candidato único es difícil que pierda. Es imposible, se tiene que destruir solo. Sí. En su caso también ha hecho parte de esa autodestrucción, porque su imagen la afecta ella misma, ¿no? Por ejemplo, cuando sale y dice, los que me critican son unos pencos. Hombre, perdón, es el pueblo hondureño. Sí. Y yo tengo derecho a criticarla. O sea, no tengo derecho a levantar falso, pero criticar sí. Yo puedo decir que lo que está haciendo no me gusta. Y puede ser que a ella no le guste. Puede decirme que no le gusta, que a mí no me guste. Pero no me puede insultar. No puede insultarse al pueblo. El hecho de que siendo candidata también se haya impuesto, el gobierno la ha impuesto como secretaria de Estado en el despacho de defensa, es una burla y es un ¿y qué? Para el pueblo hondureño.
yo me puedo poner aquí y yo hago lo que quiero. Es una falta de respeto. Entonces, con esos daños, obviamente ¿cómo puedo decir? Su resultado se va a ver afectado. Vemos el efecto. Pero también han despertado la sospecha, por todas estas maniobras y por todo lo que estuvieron haciendo, de que han inflado su voto. Creo que en el partido en el que está ella, iba a ser la candidata. Sí. Es más, antes de la elección... y ya había sido elegida. Sí, ya era escogida como la candidata del partido. Pero también se ha circulado, han circulado opiniones de algunas anónimas y otras de personajes de la política hondureña, en donde se ha dicho, ¿saben qué? Es que la van a quitar después. O sea, ese partido no nos ofrece estabilidad, no nos ofrece seguridad de lo que está haciendo. Tienen un plan seguramente y en su momento sabrán qué hacer. Se especuló y se dijo que ella no tenía la popularidad, que no levantaba. Eso no ha cambiado. En las urnas, eran las urnas que, o sea, en las elecciones eran las urnas que tenían muchísima menos gente. Entonces no hay una correlación entre la cantidad de personas que vimos votando con los números que están presentando. Ahora, ¿Salvador Nasralla sigue siendo el fenómeno dentro de la política hondureña o considera que sigue despertando mucho interés, pero no le ve, cómo lo ve de cara al último proceso electoral? Voy a ser muy cuidadoso con Salvador porque es una incógnita bien grande, ¿ya? Es popular, no hay duda. Es popular. Podemos explicarnos de dónde viene, pero yo creo que no es el caso explicar de dónde viene su popularidad, porque al final es popular. Es popular. Y esa popularidad va a arrastrar votos. No creo que el 100% de la popularidad se convierta en voto, porque eso normalmente nunca pasa. Siempre habrá una persona que tendrá un par de criterios más para decidir su voto. Pero es obvio que ha tenido un buen resultado en el Partido Liberal. Creo que en términos numéricos todavía no es suficiente, así como está, con el resultado de las primarias, para decir que es la fuerza más grande. No va a ser más grande que el Partido Liberal, que el Partido Libre y que el Partido Nacional. El Partido Nacional ya se elevó en la cantidad de votantes nacionalistas. Pero no hay duda de que es un candidato respetable. Es un candidato al que la oposición de él, o sea, los otros candidatos, tienen que respetar y tratarlo con ese tacto, porque si se quiere ganar hay que derrotarlo, y derrotarlo tampoco va a ser fácil. Hay que trabajar con lógica racional para que exista la posibilidad de recuperar el país. El Consejo Nacional Electoral indica 42% de proyección en participación en estas elecciones internas. O sea que prácticamente hay un voto que todavía se encuentra esperando ahí. El independiente, el llamado independiente. La presidenta Castro fue una participación en el 2021 del 65-66%. O sea que prácticamente estaríamos hablando de un 20% real que le gusta participar en ese. Ese será factor para poder cualquiera de estos tres que mencionamos anteriormente. No hay duda. Y las campañas de los tres candidatos principales, los tres candidatos más grandes en este momento, deberán enfocar en cómo van a llegar a la mente y al corazón y al ánimo de ese grupo indeciso, de ese porcentaje, porque al final es el que va a decidir quién va a gobernar. Ojalá el ciudadano esté abierto, disponible para escuchar con atención las propuestas y valorarlas correctamente, porque Honduras no debe tener otro próximo engaño. Honduras ya no tiene tiempo de seguir jugando con su destino, de seguirse engañando, de seguir cometiendo errores en la definición de sus políticas internas, de su política exterior, en la definición de si sus instituciones van a ser fuertes y efectivas, o las vamos a debilitar para matarlas del todo y trasladar todo el poder a un cacique, ya sea presidente o asesor de presidente, como tenemos ahora. Honduras tiene que caminar hacia el fortalecimiento de la presidencia de la República, del Congreso, de las Cortes, del Ministerio Público. Y cuando digo fortalecimiento, estoy diciendo asegurarse que tienen la capacidad de cumplir con sus misiones y sus mandatos constitucionales dentro del marco de la ley.
ese es fortalecimiento. Si nos salimos de ahí, estamos debilitando instituciones. Y cuando se debilita una institución, el poder pasa a los caudillos y ojalá no a caudillos asociados con criminales o asociados con poderes que le han hecho daño al país. ¿Cuál es su proyecto político? ¿Qué es lo que usted ha visualizado de cara a su futuro dentro de la política hondureña? Buena pregunta. Miren, no voy a hablar tanto en profundidad de cuál es mi proyecto político. Tengo un proyecto político. Me había presentado como precandidato a la presidencia de la República con un movimiento dentro del Partido Nacional. Sabíamos que teníamos poco tiempo, pero queríamos entrar en la cancha. Entramos en la cancha, estamos ahí. Así que mi primer proyecto será seguir mostrando que Isaías Barahona y su movimiento tienen la capacidad de ofrecerle a Honduras una buena parte o una buena propuesta para contribuir al bienestar de los hondureños como manda la Constitución. Ese es mi primer proyecto. Obvio, no hay ninguna otra cosa más allá de eso, porque yo no soy candidato a ningún cargo de elección popular, pero sí puedo hacer un compromiso con el pueblo hondureño. Desde hoy hasta el día de elecciones, solo para acotarlo en tiempo, porque igual voy a seguir después, pero desde hoy hasta el día de elecciones voy a trabajar intensamente porque logremos en Honduras estabilizarla desde el punto de vista político y garantizar que Honduras sigue marchando por una ruta de democracia y que nos apartamos, que nos alejamos de una ruta propuesta llamada socialismo del siglo XXI o cualquier otro nombre que le pongan, porque esa ruta ya demostró que fracasa en todo el mundo donde quiera que se utilizó y además de eso provocó más de 150 millones de muertes. Yo no quiero eso en Honduras. Muchas gracias, general Isaías Barahona. Gracias por habernos acompañado en este segundo episodio del podcast El Confidencial HN. Sintonícenos, recuerde que usted puede ver en cualquier momento y a toda hora nuestro podcast y de igual forma mantenerse informado con la información más precisa a nivel nacional e internacional y también seguirnos a través de las diferentes plataformas porque estaremos siempre informando al pueblo hondureño y hablando sobre temas de interés nacional. Quien les habla, Fernando Martínez, en compañía del general Isaías Barahona, les deseamos un feliz día.